invito a abrir sus Biblias. Si son tan amables, vamos a ir al libro de los Salmos. En esta oportunidad vamos a estar en el Salmo 23. Espero que no hayan tenido una prédica en el Salmo 23 en estas últimas semanas, pero no obstante, si así fue, repasaremos este Salmo. ¿Está bien? Si yo les preguntara a ustedes qué es la bondad de Dios, creo que en la mayoría de los casos responderían que Dios es bueno, porque no nos tomamos mucho tiempo para profundizar verdades enormes en palabras demasiado profundas. Y creo que estaría bien la respuesta, pero hay hermanos que, podríamos decir, académicos, profesionales, que han indagado en las cosas que nosotros consideramos sencillas y le han dado ciertos matices. Ustedes saben que la teología es la madre de las ciencias, y tomando a un teólogo contemporáneo, Wayne Grudem, nos ayuda a entender mejor la bondad de Dios, porque este salmo básicamente habla de la bondad de Dios. El Salmo 23 nos da dos cuadros que vamos a presentar, que habla justamente de esta bondad de Dios. Y Wayne Grudem lo asocia la bondad de Dios con tres atributos. Él dice, por ejemplo, la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo su castigo. Y la paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Así que la bondad de Dios básicamente es más profunda de lo que pensamos. Y este salmo nos introduce justamente a este aspecto del carácter de Dios, que Dios es bondadoso. ¿Bien? Así que tenemos ante nosotros este salmo tan conocido. Yo creo que es uno de los pasajes de la Biblia más conocido de toda la Biblia en todo el mundo, porque aún en las películas encontramos esas escenas tristes de funerales y velorios, y el predicador o el sacerdote allí abre la Biblia en el Salmo 23, ¿no? Así que es muy, muy conocido, y lo que observamos en este Salmo es esta bondad asombrosa de Dios para con su pueblo. Así que, para tomar un bosquejo muy sencillo, del 1 al 4 es el primer cuadro, versículos 1 al 4 es el primer cuadro, y es la idea de una oveja que está maravillada, alabando la bondad de su pastor. Y el segundo cuadro es similar, pero es otro escenario, del versículo 5 al final, 5 y 6, es un huésped que está maravillado, alabando la bondad de su anfitrión. Bien, entonces vamos a ir al versículo 1 y vamos a ver a esta oveja maravillada, asombrada de la bondad de su pastor. Dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Seguramente han escuchado, y yo como pastor lo he dicho, lamentablemente, que las ovejas son animales tontitos. Pero para mi sorpresa, investigando este asunto, estudios recientes nos dicen que las ovejas son animales que tienen dos características notables. Obviamente que tienen muchas características, pero hay dos que sobresalen. En primer lugar, que son animales muy inteligentes. Muy inteligentes, ¿eh? Es contrario a lo que se creía popularmente. Pero en segundo lugar, lo que más sobresale de las ovejas es que son animalitos muy miedosos. Así que, por un lado, esto se observa en el mundo. Se observa en el mundo
Si ustedes observan las obras de los hombres, son asombrosas. El hombre ha sido capaz de ir al espacio, ha sido capaz de crear esta tecnología asombrosa que es el Internet, que nos conecta en todo el mundo. O sea que el ser humano ha sido creado con una inteligencia increíble, pero a la vez el ser humano es muy miedoso. Y el miedo es una de las emociones, una de las tantas emociones que surgieron inmediatamente después de la caída. Ustedes recordarán ahí en Génesis, inmediatamente después del hombre pecar, Dios le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La primera mención de esta emoción, tuve miedo, y es producto justamente de un mundo caído. Luego que Adán y Eva salieran del paraíso, en realidad los salieran o nos salieran, nos echaron del paraíso. La Escritura nos dice que el mundo era un gran valle de sombra de muerte. El mundo cambió dramáticamente a partir de la caída. Y leemos este salmo y vemos al escritor, David, que se colocó a sí mismo como una oveja del rebaño de Dios, cuando él dice, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor. No sé qué versión estás usando, pero David, el escritor, fue un pastor y sabía del mundo de las ovejas y de los pastores. El cuidado que él mismo dio a sus ovejas lo traslada ahora o se identifica en esa relación ahora con Dios, el trato que Dios le brindaba a él. Y fueron sus palabras, si ustedes recuerdan las palabras de él al rey Saúl, cuando él se ofreció a luchar contra Goliat, en 1 Samuel 17:34, David le respondió al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, aquí tenemos a David contando su historia como pastor. David amaba y cuidaba a sus ovejas al punto de arriesgar su vida por ellas. O sea, David era un pastor realmente que cuidaba y amaba a sus ovejas. Y sin duda David es un tipo de Jesús, y Jesús es aquel buen pastor que ha venido a dar su vida por sus ovejas. No que arriesgó su vida, no, dio su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10, pasaje precioso donde nos dice, yo soy el buen pastor. Jesús se identifica como el pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Por lo tanto, nosotros podemos orar este salmo y decir, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Es decir, el Señor está guiando tu vida como tu pastor en momentos buenos y en momentos no tan buenos. Siempre es nuestro pastor. Queda muy en claro que Dios está presente, inclusive cuando nosotros no lo percibamos cerca. Es más, aun cuando en nuestra percepción humana, nuestros sentidos limitados de la presencia de Dios, Dios parecería estar lejos, infinitamente lejos. Pero no obstante, Dios es nuestro pastor que vela y cuida de nosotros. Versículo 2 dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo,
tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hermanos, todas estas frases poéticas describen una relación muy personal, muy íntima con el pastor. Observen cómo a partir del versículo 4, David cambia de hablar de Dios, de hablar de su pastor, a hablarle a su pastor. Y son los ingredientes de las alabanzas que cantamos. Podemos estar cantando del Señor y luego podemos estar cantando en la próxima canción al Señor. Y en un sentido, ambas son alabanzas. Esto parecería, en un sentido, como una oveja que está hablando alambrado de por medio con una oveja de otro prado, de otro pastor, una oveja vecina, y le está contando su experiencia de ser parte de este redil, de pertenecer al buen pastor. Y luego cambia y le habla al buen pastor. Así que nosotros notamos eso aquí en los salmos, en todos los salmos, que la alabanza es bidireccional. Cantamos del Señor y probablemente hay personas presentes que pueden ser impactadas por la relación que tenemos con ese pastor. Le estamos cantando como una serenata por amor al Señor y luego le cantamos del Señor. Le hablamos del Señor musicalmente hablando a nuestros invitados en la iglesia. O sea que ambas cosas son alabanza. Y aquí lo vemos en este salmo, que podría ser este salmo podría haber sido una canción, porque está en el Salterio, o podría haber sido una poesía que se recitaba con música, pero era parte de la liturgia de Israel. Por lo tanto, cantar de Dios o cantarle a Dios son expresiones de alabanza. Vemos aquí las convicciones esenciales que gobiernan la vida de los creyentes y que son motivo de gratitud en oraciones o en alabanzas. Podemos decir al leer este salmo, el Señor me provee, el Señor me conforta, el Señor me guía, el Señor está conmigo en las buenas y en las malas. Todos son motivos de alabanza. Nada me faltará de estas cosas. Estas cosas están aseguradas si mi relación con el pastor es real. ¿Bien? Y observen que el escritor menciona dos instrumentos pastoriles. Los pastores tenían que andar livianos, no podían andar con grandes mochilas, debían estar bastante livianos de peso, porque lo requería su trabajo. Pero aquí menciona dos cosas, la vara y el cayado. La vara era un garrote y no era para las ovejas, era para proteger a las ovejas de sus enemigos. Esa es la vara. Y el cayado es un instrumento para guiar y corregir a las ovejas. Por lo tanto, saber que Dios nunca se equivoca de instrumento es lo que produce en mí, versículo 4, me infunde en aliento. El ver en las manos del pastor estas dos cosas y saber que el pastor nunca usará la vara hacia mí. El pastor nunca me hará daño, nunca me desconocerá. Mi pastor nunca me verá a mí como su enemigo. Y esa es la salvación, es la reconciliación. El haber sido recibido en el redil, en la familia de Dios, hace que esta relación esté asegurada. Puede pasarnos que luchemos con la idea de que Dios nos ha desamparado y podemos estar luchando con la idea de que Dios se ha convertido en mi enemigo. Eso lo vemos en los salmos, donde hay salmistas que perciben que Dios les está castigando, pero en realidad es una relación
que nos está bendiciendo, aun cuando ese callado sea percibido como una vara, sigue siendo corrección, corrección por amor. La vara es para los enemigos de Dios, el callado es para la familia de Dios. Y podemos estar sintiendo que Dios está lejos, ausente, pero observen, versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Qué promesa preciosa, ¿no? Nosotros también tenemos esta misma promesa en el Nuevo Testamento, confirmando que es para nosotros. Porque en Mateo 28, 20, nuestro pastor nos dijo algo similar, nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después que Pablo en Romanos 8 nos explicara de forma teológica el plan de salvación de parte de Dios desde la eternidad, cuando nos predestinó, cuando no existía nada, sino solo Dios. Y nos explica ahí en Romanos 8 su plan salvífico y nos predestinó para la eternidad, para cuando estemos con Él en la gloria, algo que realmente es muy difícil de entender, por lo menos en sus detalles, pero sí lo creemos y lo recibimos. Incluye en ese plan el apóstol Pablo, en medio de todo ese plan de salvación, incluye las aflicciones. Es un ingrediente dentro de ese plan de Dios. Las aflicciones no están ausentes. Y finalmente concluye ahí en Romanos 8 con las implicancias que debemos asimilar, porque dice, por lo cual estoy seguro, habiendo desarrollado ese plan de salvación, y a la luz de esa salvación tan grande, Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Se entiende ahí? La bondad de Dios, el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la misma seguridad que nosotros disfrutamos. Somos ovejas que exaltamos el nombre de Cristo, el pastor que dio su vida por nosotros. Estábamos descarriados y nos ha traído a su redil. El precio ha sido su propia sangre. Pedro nos dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, dice Pedro, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nunca el pastor salva a una persona para dejarla en las mismas sendas del pecado. Observen versículo 3, dice, me guía por senderos de justicia. Me guía por senderos de justicia. Una de las formas de evaluar si realmente estoy en el redil del pastor y conozco al pastor y no estar autoengañado es justamente que hemos sido traídos como ovejas descarriadas y hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, y nuestras sendas ahora, nuestras sendas son sendas de justicia. Dice aquí, me guía por sendas de justicia. Dios ha cambiado mi caminar, Dios ha cambiado mi destino eterno, pero Dios ha cambiado mi vida. Sus sendas se conforman a su carácter. Las ovejas de Dios, las ovejas que Dios llama a Él para salvación, también las transforma. Las ovejas del Señor son ovejas transformadas, ya no están descarriadas. ¿Por qué? Porque su nombre
su reputación, su gloria está en juego. Por eso dice el versículo ahí 3, por amor de su nombre, por amor de su nombre. El sermón más conocido del pastor Matt Chandler, no sé si han oído de él, es un pastor muy conocido. Él fue invitado a una mega iglesia a predicar ya hace varios años. Una iglesia con una característica muy común en la iglesia moderna, una iglesia totalmente centrada en la gloria del hombre, donde todo gira alrededor del ser humano y no de Dios. Y, o sea, le llamó la atención que lo invitara a Matt Chandler, siendo que él es un predicador reformado y centrado correctamente, ¿no?, en el Evangelio de Cristo. Y accedió a esta invitación y él predicó un sermón, quizás el que lo hizo muy conocido a él. Ese sermón se tituló Dios es pro Dios. Dios es pro Dios. Y usó el Salmo 23, justamente, y usó esta frase como la base de su sermón, por amor de su nombre. En una iglesia o una mega iglesia donde cada domingo miles y miles de personas escuchaban que Dios hacía todo por amor al nombre y apellido de ellos, donde todo giraba alrededor del bienestar y el confort del ser humano y de la prosperidad de los hombres. La predicación de Matt Chandler en Salmo 23 fue sin dudas una bomba teológica que explotó, porque él habló de que Dios es pro Dios. Él busca su propia gloria. Todo lo que hace Dios es pro Dios. Dios es Padre y glorifica a su Hijo. Su Hijo glorifica a su Padre. El Espíritu no se glorifica a sí mismo. Lo que sí sabemos que Dios no le da la gloria a ninguna criatura, sino que lo hace partícipe de su propia gloria, lo cual es el gozo del ser humano. Entonces nosotros hemos sido llamados al redil de Dios para disfrutar de Dios. La gloria de Dios ahora es nuestro gozo. Cuando Dios es glorificado, nosotros nos gozamos. Cuando el ser humano vive para su propia gloria, vive una vida totalmente hueca y sin sentido, porque no fuimos creados para ser el centro del universo. Fuimos creados para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando las Escrituras nos dicen frases como esta, por amor de su nombre, a nosotros nos suena como extraño, porque nos suena como egoísmo, pero cuando se trata de Dios, esa es nuestra alegría y nuestro gozo, porque Dios es la causa y razón de todas las cosas. Su Hijo glorifica al Padre, y nosotros por medio de Cristo entramos en esa relación gloriosa y de gozo que hay en el seno de la Trinidad, y disfrutamos de esa relación armoniosa, preciosa, llena de alegría que existe entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que hace Dios lo hace por amor de su nombre, porque Dios es pro Dios. Él es Dios. Así que gloria a su nombre, ¿no? Gloria a su nombre. Nuestro Dios es glorioso y nosotros hemos sido introducidos en una relación con el único Dios verdadero, una relación de gozo, una relación donde nosotros podemos disfrutar de toda su bondad, pero como una oveja, como una oveja. Eso nos habla de que es una relación de sumisión para disfrutar del gozo de Dios y de la salvación de Dios. Tenemos que entender que somos ovejas. No somos leones, no somos leones. Somos siempre ovejitas que estábamos descarriadas y por medio de Cristo hemos entrado al redil y a la salvación de Dios. Entonces, somos ovejas que estamos cantando de la bondad de Dios. Este salmo nos guía en ese sentido. El segundo cuadro
hermanos, ya no es una oveja, es un huésped. Es un huésped alabando de una forma con mucha gratitud y asombro, alabando a su anfitrión, pero comunica la misma idea. En la poesía hebrea siempre hay una línea y la segunda línea y normalmente apunta a lo mismo. Aquí encontramos como dos cuadros que apuntan justamente a lo mismo, al trato de gracia y bondad que Dios nos ha dado. Y observa en versículo 5, dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Si ustedes ven el versículo 5 y lo comparan con el versículo 4, ustedes observarán que comunica la misma idea. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Versículo 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Se dan cuenta? Son dos atmósferas negativas, pero por causa de la presencia de Dios, nosotros no tenemos miedo, no tenemos temor. Aunque estén presentes mis enemigos, los que me causan angustia, puedo mirarlo a Dios y olvidarme de ellos. Y es un cuadro poderoso del Evangelio. Dios es mayor que mis enemigos. Lo miro a Él. Yo estoy sentado en una mesa y el Señor ha puesto esa mesa, me ha invitado a tener comunión con Él. Dios podría haberme sentado en una mesa con Él sin enemigos. Bien, lo podría haber hecho así. Pero el Salmo nos dice que Dios nos ha sentado a comer, nos ha invitado a cenar, a comer con Él. Y mientras estoy almorzando, cenando con Él, veo allí enemigos. La pregunta es, ¿podré comer? ¿Podré comer igual? Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Podré transitar por este valle de sombras de muerte sin quedar paralizado de temor allí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Podré comer siendo que estoy rodeado de enemigos mirándome como yo estoy ahí sentado comiendo? ¿Podré comer? ¿Podrá pasar la comida? ¿Podré disfrutar de esto? Claro que sí. Según donde yo miro, hermanos. Si yo miro a mis enemigos, probablemente no pueda comer. Pero si yo me concentro que estoy en la mesa del Señor y lo miro a Él, claro que yo voy a disfrutar de esa comida. Dice, mis angustiadores están allí presentes, pero ellos están bajo el control de Dios soberano. Permítanme ilustrarlo de esta forma. Yo no sé si les ha pasado de ir a una casa y encontrarte frente a animales, no sé, esos perros que infunden realmente miedo, Rottweiler o no sé, esos animales pitbull. Y realmente yo le tengo miedo a esos perros, yo sé que son letales, pero de repente el dueño de la casa te dice, no les tengas miedo. Para él es fácil, ¿no? Decir, no le tengas miedo, pero uno está ahí y uno tiene que tomar una decisión. Confiar en el anfitrión que dice, no le tengas miedo. Y así será. Bueno, esta es la misma idea. El Señor dice, tranquilo, no le tengas miedo. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y Dios dice, no le tengas miedo. ¿Seguro? Sí, seguro. Y luego dice, el anfitrión dice, has ungido mi cabeza con aceite. Este aceite era un aceite perfumado y era un gesto, hermanos, de hospitalidad. Cuando alguien amaba a sus invitados, el anfitrión se encargaba de ungir a sus invitados con aceite. Era un aceite de bienvenida,
era como una gracia, decir, estamos felices de tenerte aquí, en casa. Y es lo que está diciendo el anfitrión, el que está siendo recibido en esta casa. Dice, ¿has ungido mi cabeza con aceite? ¿Ustedes recuerdan la historia de Lucas 7? Cuando Jesús es recibido en una casa, pero no es recibido con afecto. Había ahí algo extraño, ¿no? Yo no sé si te ha pasado llegar a una casa donde vos sentís que no hay afecto verdadero. Y Jesús llegó a esta casa, la casa de Simón, su anfitrión, y hay un trato desamorado, hay un trato realmente extraño, y a la vez hay un espíritu muy crítico hacia la mujer que ha entrado a esa casa y está adorando a Jesús. Y Jesús no pasa por alto y le dice a su anfitrión, no ungiste mi cabeza con aceite. Lo que está diciendo Jesús es, no te veo muy feliz de tenerme en casa. No me recibiste como deberías haberme recibido. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta mujer, a quien tú criticas, me ha ungido con perfume en mis pies. Perdón, hermanos. Así que ungir con perfume, aceite, es un aceite perfumado, era una muestra de afecto. Y David dice, miren cómo Dios me trata, cómo Dios me recibe, con las atenciones que Dios me recibe. Dios me ama, soy como su invitado especial, no soy uno más. El trato de Dios con sus hijos es un trato personalizado de amor, te identifica con nombre, apellido, conoce los detalles de tu vida. Dios no trata con masas, si bien su pueblo es masivo, su relación es individual, íntima. Él conoce a sus ovejas. Jesús dice, mis ovejas me conocen, yo las conozco. Y David dice, estoy asombrado del trato que estoy recibiendo. Y no es que Dios trata así a David porque David era un monarca y era el rey de Israel. No. Dios recibe a todos sus invitados de la misma forma, a sus llamados, a todos los que Él llama a ser su pueblo, los trata con la misma gracia. Y observen un detalle más de la hospitalidad de Dios. Una práctica amorosa de hospitalidad era justamente lo que dice luego, dice, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Saben? Tener la copa del invitado siempre llena era justamente una muestra de afecto. La idea era que el anfitrión le decía a sus sirvientes, quiero que atiendan a mis invitados con mucha atención. No les dejen faltar nada. Observen que su copa siempre esté llena. Saben, eso es precioso de parte del Señor. Eso habla de que el Señor está siempre atento a nuestras necesidades. ¿Me siguen, no? ¿Bien? Así que tenemos el primer cuadro, una oveja exaltando la bondad de Dios, y ahora finalmente alguien que está siendo recibido en un castillo, probablemente con una atención, su copa está siempre allí llena, el cuidado, eso puede estar representando un corazón que está siempre lleno. Y dice el versículo 6, finalmente, una convicción de parte de David, ciertamente, como concluyendo, ¿no? Ciertamente, un Dios que me trata así, un Dios que tiene este afecto por mí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es maravilloso. Todos los días de mi vida.
Recuerdo haber leído una anécdota risueña. Dwight L. Moody, creo que todos conocen a ese famoso predicador, evangelista del siglo XIX. Él en una oportunidad tuvo una charla con una mujer por consejería. Esta mujer insistía que dos hombres la seguían. Y no vivía en paz, pobre mujer. Cada vez que ella subía al tranvía de la ciudad, ella decía, ellos suben al tranvía y me siguen. Todo el tiempo me espían. Cuando ella se baja, ellos se bajan tras ella. Y ella hablaba muy nerviosa, muy tensa, y el pastor Moody la escuchaba, y ella insistía que incluso había sido seguida por estos dos hombres cuando ella iba a la iglesia. Ella se encontraba ahora en la iglesia para consejería y Moody, muy sabio, se dio cuenta de que esta mujer estaba sufriendo algún problema mental, alguna especie de paranoia, y él observó que nadie la seguía en realidad, era su propia mente atacada, ¿no? Pero para tranquilizarla, D.L. Moody le dijo, esos dos hombres que te siguen, son hombres de David, dice. Sus nombres son bien y misericordia. Entonces D.L. Moody abrió su Biblia en el Salmo 23, versículo 6, le mostró, observa, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces ella exclamó con alivio, dice, no tenía ni idea, dice. Qué maravilloso, siempre quise saber cómo se llamaban estos dos hombres. Pero eso es precioso, hermano, porque, ¿saben la idea del verbo ahí? Me seguirán, justamente comunica esa idea, como que te siguen, te custodian, te persiguen. Esa es la idea. Es maravilloso saber que estas dos expresiones de la bondad de Dios nos custodian de parte del Señor. El bien y la misericordia me persiguen. David sabía lo que significaba ser perseguido y aquí dice, si hay algo que me persigue, es la bondad de Dios. El bien, esta palabra es interesante porque se refiere a una ayuda, a un apoyo bondadoso y permanente que un familiar decide hacer por vos. En estos tiempos de pandemia, indudablemente hubo un fluido de este tipo de ayuda, es decir, familiares preocupados que asisten a alguien necesitado. Y esa es la idea aquí. El bien es la idea de que Dios nos está apoyando continuamente con su ayuda. Días buenos, días malos, ahí Él siempre está. Y luego dice la misericordia. Pero esta bendición es tan grande, que nosotros deberíamos cantar, como dice el Salmo 13:4, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien. Un paralelo es Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego la otra palabra es misericordia. Es una de las palabras más grandes y maravillosas de todo el Antiguo Testamento. Esa palabra misericordia, se podría decir, es en el Nuevo Testamento la gracia. Es el amor fiel de pacto. Dios decidió amarme, no porque lo merezca. Alguien dijo así, demos gracias al Señor, que Dios no nos da lo que merecemos. Bueno, esta es la gracia. Dios decidió amarme, a pesar de que yo soy por mérito digno de su ira eterna. Y solo para enfatizar que Dios ha tomado la decisión de amarme, así será por la eternidad, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo.
Si yo estoy en Cristo, Dios decidió amarme para la eternidad. Jamás me desechará. Por eso es tan grave pensar que la salvación se podría perder. Es desconocer toda la gracia de Dios, este amor de pacto, esta misericordia. Es grave, porque al pensar que la salvación se podría perder es porque yo estoy pensando que puedo hacer algo para quedar descalificado. Es todo al revés de lo que dice la Escritura. No puedo hacer nada para calificar, no puedo hacer nada para descalificar, porque la salvación es del Señor. Y observen cómo termina este salmo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta convicción es el resultado de alguien que entendió el Evangelio y entendió muy bien los atributos de Dios en el Evangelio. Su verdad, su gracia, su soberanía. Ustedes saben, si han tenido una lectura del Antiguo Testamento, especialmente sobre la vida de David. David tuvo una vida difícil, una vida con mucho sufrimiento. Sufrió muchísimo por sus enemigos, pero también sufrió mucho por sus propios pecados. Eso lo sabemos por experiencia propia. Ahora, si pudiese poner en una balanza cuánto sufrimiento fue por causa de mis enemigos y cuánto sufrimiento es por mi propio pecado, creo que la balanza se inclina por el segundo. Pero no importa por dónde venga mi sufrimiento, en ambos casos la gracia de Dios me sostiene. Y es justamente la experiencia de David. David sufrió muchísimo más, creo, por su propio pecado que por sus enemigos. Aún así nosotros podemos decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora permítanme una nota al margen, porque yo no los conozco a algunos de ustedes, pero si estás sin Cristo, no puedes decir lo que David dice aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo podrás decir si estás en Cristo. Es más, a partir de hoy mismo lo podrías decir, si venís a Cristo. Pero si no estás en Cristo, solo podrías decir, ciertamente la ira de Dios, el juicio de Dios, me alcanzará algún día, por la eternidad. Entonces, seré excluido, si no estás en Cristo, podrías estar convencido de esto, que serás excluido para siempre de la casa de Dios y condenación eterna. ¿Se dan cuenta por qué es tan maravilloso este salmo? El hecho de que esta oveja pueda alabar la asombrosa bondad de Dios, o este anfitrión esté asombrado de estar disfrutando de esta velada íntima con este rey, con este maravilloso Dios en su mesa. Esto es precioso, hermanos. Entonces, solo para concluir, en ambos cuadros vemos que Dios es la razón de la alabanza. Escucha bien de qué hablan los hombres. Escucha bien de qué hablan los hombres para saber quién o qué es importante en sus vidas. Escucha de qué hablan los hombres para saber qué hay en sus corazones. David habla como una oveja de su pastor y habla como un anfitrión de la bondad de habla como un huésped, habla de la bondad de su anfitrión. ¿De qué hablan los hombres? ¿De qué hablamos nosotros? Hablamos del Señor, estamos felices de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Entendemos el valor que tiene la salvación en Cristo. Hay dos cuadros preciosos que nosotros debemos reflexionar.
una oveja maravillada, alabando al Señor, a su pastor, y un huésped maravillado del trato que está recibiendo por gracia de su anfitrión. Ambos cuadros nos hablan de la bondad asombrosa de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.